Cordial saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es Rafael José Pino Hernández. Soy tutor del curso de Introducción a la Administración de Empresas y hoy les voy a explicar cómo desarrollar la segunda actividad del curso, que hace referencia a la unidad 1, Teoría de la Administración, con énfasis en la tarea y la estructura. El primer paso es dar clic en el entorno inicial para ingresar a la agenda del curso a través de este enlace. Una vez que ingrese a la agenda del curso, descárguela, imprímala y revise pues cuándo es la fecha de entrega de la actividad para no dejar pasar esta actividad de esta fecha, para planificar el tiempo, para pegar esta agenda en un lugar visible, cosa de que usted utilice las distintas estrategias que le permitan ser coherente en las fechas de entrega con las fechas establecidas en la agenda del curso. El paso siguiente es ingresar al entorno de aprendizaje en el enlace Unidad 1, Teoría de la Administración, con énfasis en la tarea y la estructura. Unidad 1, Teoría de la Administración, con énfasis en la tarea y la estructura, que está en el entorno del aprendizaje. Allí están los contenidos temáticos de esta unidad, de la Unidad 1, y está el objeto virtual de aprendizaje. Deben leerse todos estos contenidos temáticos y deben ingresar al OVA para complementar toda esta información referente a las teorías con énfasis en la tarea y la estructura. El paso siguiente es ingresar a la guía de aprendizaje, ingresar a la guía de actividades y rúbrica de evaluación, unidad 1, tarea 2, evidenciar que sea en la unidad 1, tarea 2, descargar la guía y revisarla en detalle. La actividad consiste en realizar una lectura crítica y comprensiva de las teorías de la administración de la unidad 1, ingresar al foro de discusión, unidad 1 y tarea 2. El foro está en el entorno de aprendizaje, ingresar al foro y debe dejar dos evidencias en el foro, Evidencia número 1, que es el cuadro sinóptico, y evidencia número 2, socializar dentro del foro, debe socializar la aplicabilidad actual de cada teoría de la administración con énfasis en la tarea y la estructura. En este cuadro sinóptico, bueno, son dos evidencias. Uno, el cuadro sinóptico, hablar del cuadro sinóptico, clasifique las teorías de la administración estudiadas en la unidad 1, identificando de cada teoría el énfasis, los orígenes, los principios y el año en que surgió el autor o autores. Esta es la primera evidencia, el cuadro sinóptico. Debe tener estos elementos. Y la segunda evidencia es, dentro del foro de cada una de las teorías que va a estudiar aquí en la unidad 1, debe decir la aplicabilidad de cada teoría en las organizaciones actuales. Entonces debe dar un ejemplo muy sencillo, muy práctico, pero muy coherente con las teorías, de cómo se aplican estas teorías en las organizaciones actuales. Con sus palabras, no deben ser palabras difíciles ni muy, ¿cómo se dice?, elaboradas, pero sí que sean ejemplos prácticos referentes a las teorías. Más adelante estaré dando ejemplos de cómo se hace este proceso. También les sugiero que por favor revisen la rúbrica de evaluación, donde están los criterios de evaluación. Esta actividad tiene un peso de 135 puntos y por cada criterio está discriminado
cómo van a ser evaluados, está discriminado qué peso tiene cada criterio dentro del total de los puntos posibles. Entonces, este primer criterio tiene 30 puntos, tiene un peso de 30 puntos de los 135, que vale la tarea 2, y dice que se debe cumplir con el siguiente listado de chequeo, que es que el estudiante presente en el foro de la unidad 1, tarea 2, un cuadro sinóptico. Debe presentar el cuadro sinóptico que muestre, que debe tener ese cuadro, muestra la clasificación de la teoría de la administración según el énfasis, las tareas y la estructura, identificando los principios, fundamentos, autor y año de surgimiento de cada teoría. Bueno, ya más adelante explicaré cada uno de estos elementos, pero debe tener estos elementos. Si no, pues comienza a bajar puntos referentes a el proporcional al peso de estos puntos dentro de la tarea 2. ¿Cuáles son las teorías de la administración con énfasis en las tareas de la estructura? Son 5. La teoría científica, la clásica, la neoclásica, la burocrática y la estructuralista. Nada más son estas 5. No va a incluir ninguna otra teoría distinta. Solamente estas 5 son las que son objeto de estudio en esta tarea. Repito, no van a utilizar ninguna otra teoría, solamente estas 5. La científica, la clásica, la neoclásica, la burocrática y la estructuralista. Estas 5 teorías, únicamente. Explicaré un poco de la teoría científica. Esta imagen, pues, la descargué del objeto virtual de aprendizaje. Les recomiendo ingresar y es valiosa ayuda para poder realizar la actividad. Pues, el cuadro sinóptico, que es la primera evidencia que se debe dejar en el foro, es referente a los siguientes elementos que debe tener en cada teoría. Debe tener el año en que surgió, aquí está el año 1903, el autor Frederick Taylor, el énfasis está basado en las tareas, y el enfoque, que es cuál es la estrategia para lograr la eficiencia dentro de la organización, cuál es su estrategia, cuál es su fundamento, cuál es su base para poder lograr la mayor eficiencia dentro de la organización y dejar sus postulados o sus principios. Entonces, es el aumentar la eficiencia a través de la racionalización del trabajo, predomina la atención en los movimientos necesarios para la ejecución de las tareas. Entonces, básicamente y en esencia, lo que busca es racionalizar el trabajo a través del método científico, estudiar las tareas que hacen los operarios para encontrar la forma más eficiente de realizarla con las herramientas de producción y la estandarización de los procesos que sean ideales o los más adecuados para poder realizar las tareas con el mínimo de desgaste en insumos, en tiempo, y que esto se traduzca en una mayor productividad para la organización. Esta teoría se da en un entorno donde hay una polarización entre los trabajadores y los empresarios, porque los empresarios decían que el sueldo ideal para unos colaboradores o trabajadores era el más bajo posible. Y los trabajadores, para defenderse, pues de forma sindical, se ponían de acuerdo para no producir sino lo más mínimo posible, con la finalidad de que no les subieran aún más el trabajo por el mismo salario. Entonces, se ponían de acuerdo los sindicatos para que ni un tornillo más se produjera, y que lo hiciera, pues se sometía a unas consecuencias del grupo, sea eh, por fuerza
pero se sometía a esas consecuencias. Entonces, en esencia, este autor, Frederick Taylor, lo que hizo fue buscar un consenso o una conciliación entre los empresarios y los trabajadores, diciéndole, vea, aumenten los salarios y los mismos trabajadores también disminuyen los costos de producción, produzcan con mayor eficiencia, hagan los pasos precisos, hagan las cosas de la forma en que haya mayor productividad a través del estudio del movimiento de tiempo en la producción. Se estandarizaron los procesos, los pasos para poder ser lo más eficiente posible, lo más productivo, y que haya un gana-gana entre los colaboradores y los empresarios. Este, este ejemplo de que nació, o esta estrategia que nació a partir del estudio de los movimientos en los operarios, la parte operativa, hoy en día se aplica en todas las áreas de organización, en todas las áreas de organización, desde la dirección de cualquier entidad, cualquier empresa o organización. Se da que se busca cuáles son los pasos ideales, cuáles son las herramientas adecuadas para poder realizar las tareas utilizando el menor cantidad de insumos, menor cantidad de tiempo. Es por ello que usamos distintas plataformas, distintos software, distintos programas, Excel, Word, ¿ya? Para poder hacer las tareas de la forma más eficiente posible, sea desde la presidencia de la compañía, la dirección de la compañía, hasta los cargos de los líderes, los cargos operativos, que lo que busca es que los trabajadores, los operarios, los colaboradores puedan realizar las tareas con el mínimo de insumos, con el mínimo de tiempo, y esto le permite una mayor productividad a la compañía, la haga mucho más competitiva, pero a su vez también los trabajadores tengan una buena remuneración y les permite también disponer de mayor tiempo para compartir con sus familias, para disfrutar de una mejor calidad de vida, y que esto a su vez se vea reflejado en una mayor motivación de los empleados hacia los objetivos misionales de la organización. Les menciono esto de los ejemplos, con la finalidad de que vayan como contextualizando, de que deben poner la segunda evidencia en el foro es con referencia a cada teoría, con sus palabras, la aplicabilidad. Y una recomendación muy importante es que tengan claro cuándo el fundamento de la teoría, es la base, la esencia de la teoría para lograr la máxima eficiencia de la organización, o la estrategia que tiene la teoría para lograr la máxima eficiencia dentro de la organización. Y bueno, a partir de ahí poder relacionarlo con su entorno y poder darse cuenta de dónde está esa aplicabilidad de esa teoría en las organizaciones actuales. Teoría clásica de la administración positiva. Esa teoría clásica, bueno, nos dice que las organizaciones todas planean, se planea, se organiza, se dirige, se controla. Este es el proceso administrativo que hoy en día también se da en las organizaciones, que es la base, la esencia de la administración. Aquí están las características de la teoría clásica. Esas características busca y maximiza la empresa basados en el diseño de la estructura organizacional. Está basada en las 6 funciones básicas. Estas funciones se dan en todas las organizaciones, en todas las empresas, sin excepción. Son las operaciones técnicas, producción, fabricación y transformación. Operaciones técnicas pueden hacer referencia a la producción, fabricación y transformación. Operaciones comerciales, compra, ventas y permutas.
operaciones financieras, búsqueda y administración de capitales, operaciones de seguridad, protección de bienes y de personas, operaciones de contabilidad, registros contables, inventarios, balances, contabilidad de costos. En las operaciones de seguridad, esto que llamamos protección de bienes y de personas, pues evolucionó hoy en día lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Y en el punto 6 pues la operaciones de administraciones, previsión, organización, mando, coordinación y control, que pues es universal en las administraciones. En el mundo entero son el proceso administrativo. Ok, entonces, como vemos, eh, esta, esta teoría pues se basa en las distintas estructuras de la organización para buscar la eficiencia. La organización es una unidad social, se visualiza bajo dos aspectos organizacionales: formal y organización informal. La formal, pues, lo que se basa en la estructura jerárquica de la organización, y la informal, pues, se basa en las relaciones entre los compañeros de trabajo, entre los colaboradores, entre los líderes o los jefes y los colaboradores. ¿Cuál es la relación que se hace de ellos? O sea, puede ser positiva o negativa, porque no se nos olvide que somos seres humanos, pues somos una unidad social y tenemos sentimientos, tenemos emociones, y eso hace referencia a la organización informal. Pues no está establecido, no está escrito en ninguna parte, pero existe, ¿ya? Y la organización formal, pues la jerárquica, la que se da dentro de la organización. Entonces considera estos dos aspectos que se dan dentro de la organización y que influyen en el rendimiento de las empresas. Los principios de la teoría clásica son, pues, por supuesto, aquí están: el espíritu de equipo, eh, la división del trabajo, la autoridad, la responsabilidad. Pues aquí están los principios estos principios deben ser incluidos en el cuadro sinóptico, pero ya les hablaré más adelante de ello. Bueno, aquí está la teoría neoclásica. La teoría neoclásica de administración es la unión entre el taylorismo y el fayurismo, es decir, entre la teoría científica y la teoría clásica. Entonces, ahora va a tener las dos estrategias, pues es la eficiencia a través de las tareas en cada uno de los procesos que se dan dentro de la organización, y la división o la estructura de la empresa basado en esta estructura para obtener la máxima eficiencia dentro de la empresa, teniendo en cuenta, considerando todas las características o aspectos que ya hemos mencionado. Eh, dijimos que la organización formal e informal y todos los aspectos, pues, que ya mencionamos referentes a la teoría clásica. Los tratadistas son Peter Drucker, Ernest Day, George Terry, Harold Kohns, Igor Asov. Entonces, como vemos, esta es una teoría que busca integrar todos los aspectos que le permitan alcanzar, pues, la mayor eficiencia dentro de la organización. Esta teoría no clásica es administración por objetivos, o sea, se enfoca hacia los resultados. También está ahí se da lo que es la departamentalización, y eso es que se arman los equipos de trabajo con un líder especializado en un área, enfocada hacia una función misional dentro de la organización, se le asignan unas metas y deben alcanzar con la mayor efectividad posible
y luego se consolidan con las metas de la dirección de la empresa para hacer el proceso de control o evaluación de, de cumplimiento de esta efectividad dentro de las metas que están convenidas dentro de la organización. Características principales de la teoría neoclásica, pues, la teoría neoclásica, designación de responsabilidades, estándar, establecer líneas claras de autoridad, los objetivos, miren los objetivos claramente definidos. Bueno, miren, aquí están todos los principios y también están las características. No se les olvide que estos principios deben estar incluidos en el cuadro sinóptico. Aquí están las características. Mira que está enfocada hacia los resultados. Y los neoclásicos enfatizan en la búsqueda de objetivos y resultados de la organización. Esto está muy de la mano con las organizaciones actuales. La teoría burocrática, esta teoría busca la eficiencia mediante normas técnicas, especialización y profesionalización, se hacen indispensables. Tienen normas estrictas. Esta teoría pues surge en los años 40. Max Weber es el representante. Y esa teoría se enfoca en el carácter legal de las normas, en la rutina, procedimientos estandarizados, están mucho más basados en el proceso más que en el mismo resultado, ¿no? Esta teoría se da lo que es la impersonalidad de las relaciones. Mire que usted va a hacer una solicitud a una entidad, pues le dicen, pásela por escrito, le entrega un radicado, la evidencia de que se hizo la solicitud. Hay una impersonalidad en las relaciones, se accede a ella a los trabajadores pues, a través de una meritocracia, es decir, que tiene que llevar su hoja de vida, tiene que decir cuál es su experiencia, cuál es su formación académica, y por el mérito pues se accede al cargo, porque tiene la capacidad para poder hacerlo, es decir, se ha preparado para este cargo. Entonces, la división del trabajo en cuanto a roles y funciones. Entonces, los procedimientos muy estandarizados y todo es buscando la eficiencia a través de un modelo de organización racional adecuado a los medios o fines de la empresa. Hay mucha disciplina en esta teoría. La teoría estructuralista, bueno, esta teoría lo que busca es definir la estructura de diferentes aristas dentro de la organización con la finalidad de poder dar soluciones a los mismos conflictos que se generan por la propia estructura y la difusión y clasificación para facilitar este manejo de estas situaciones que ya por la misma estructura se evidencia que se van a presentar. Las distintas aristas o estructuras que se manejan en la teoría estructuralista están el sistema de autoridad como elemento más común y estable de las organizaciones, la estructura del sistema de comunicaciones organizacional que tienen diferentes flujos y pueden correr en variadas direcciones en sentido horizontal, en sentido entre posiciones iguales o en sentido vertical, entre rangos diferentes de arriba, abajo o viceversa. Estructura del comportamiento funcional, estudio de la organización desde el punto de vista de la división del trabajo, los papeles, los roles que deben tener los comportamientos reales de los miembros de la organización.
Esta corriente fue desarrollada por sociólogos que tratan de combinar la estructura formal con aspectos de comportamiento humano y la conexión de la organización con todo el sistema social. Sus representantes, pues aquí está Max Weber, James Burnham. Bueno, esta imagen la descargué del objeto virtual de aprendizaje, que están los principios y las características de la teoría estructuralista. Integra la teoría de relaciones humanas y la teoría burocrática. Esta teoría fue, como les digo, realizada por sociólogos, por eso tiene un matiz de relaciones humanas, busca las recompensas sociales y materiales y sus fines, motivaciones en los empleados. Entonces, esta teoría también se ve en las organizaciones con mucha frecuencia. Vemos que las organizaciones tienen su estructura burocrática, todos los procesos, los roles, las funciones, la meritocracia, dentro de la organización, ya la especialización del trabajo, todo eso, y a la su vez muchas normas muy rígidas, muchos procesos, procedimientos y normas, pero a su vez también se busca recompensas sociales y materiales y sus motivaciones en los empleados. Se le busca cómo esta motivación hacia los empleados se puede repercutir o se repercute en mayor eficiencia dentro de la organización. Entonces, vemos cómo los colaboradores tienen acceso a cajas de compensación, que que redundan en mayores facilidades para eh, este, estudiar, para vacaciones, para recreación, para la familia. También les brindan acceso a oportunidades de vivienda, oportunidades de viaje. Todo esto para buscar compensaciones sociales y materiales que motiven a los empleados, ¿ya? Y sin dejar de lado, pues, todos los roles, las funciones, los procesos, los procedimientos que se dan dentro de la burocracia, la meritocracia que debe darse, que tenga el, el perfil, sea el que pueda acceder a la preparación, el que tenga el perfil, la preparación es el que puede acceder a los cargos. Aquí está, se estudia a partir de los años 50, fue creada por sociólogos y psicólogos, y están los enfoques, pues el perfil de la gestión, la estructura de la gestión, la estructura de la supervisión, la estructura de la comunicación, ya se las mencioné, estructura de control, estructura de toma de decisiones y solución de conflictos. Bueno, este es el resumen de lo que tiene que tener el cuadro sinóptico. Debe tener el énfasis de las teorías, los principios, el autor, los fundamentos y el año de inicio de cada teoría. Aquí está un ejemplo del cuadro sinóptico. Pues mire, están los elementos que ya les había mencionado, la teoría científica, y tiene 5 elementos que son el énfasis en las tareas, el autor, Frederick Taylor, surgió en el año 1903, la teoría, en 3 elementos, se fundamenta en la racionalización del trabajo, aplicando métodos científicos, estudiando todas las operaciones con el fin de establecer cuándo sus características y deducir los mejores métodos para ejecutar cada una de las tareas. Es decir, busca la racionalización del trabajo aplicando métodos científicos, estudiando todas las operaciones con el fin de establecer cuáles son las características y deducir los mejores métodos para ejecutar cada una de las tareas. O sea, eso se aplica hoy en día en las organizaciones. Se busca también cuáles son los métodos más eficientes y que no solo se apliquen en la parte operativa, sino en todas las áreas de la organización. Por eso tenemos distintas herramientas tecnológicas, distintos procesos, procedimientos, plataformas. Tenemos un abanico de posibilidades y herramientas para elaborar
trabajo de la forma más eficiente y efectiva posible. Aquí están los principios. Son principios de planeamiento, principios de preparación, principios de control y principios de ejecución. Estos principios están en el OVA. Información, pues, la mayor parte está en el OVA. Y recomendación: usted siente que no tiene claro cuál es el fundamento, cuál es la esencia de la teoría, pues lea los contenidos temáticos con la finalidad de que pueda dejar claro estos conceptos que le permiten a usted proyectarse hacia la aplicabilidad actual de la teoría y de poderla decir en sus propias palabras. La aplicabilidad actual de las teorías es otra evidencia que se debe dejar en el foro adicional al cuadro sinóptico, y esta aplicabilidad actual debe de decirlo pues en sus propias palabras, pero en ejemplos prácticos que diga cómo se aplica esa teoría hoy en día. Bueno, está en lo que es, una vez se dejan esas evidencias en el foro, el cuadro sinóptico, con las 5 teorías de la unidad 1, y se dejan los 5 conceptos, ejemplos de la aplicabilidad actual de las teorías. Se procede a elaborar el mapa conceptual con las características de cada una de las teorías. Este mapa conceptual, esta es la figura que básicamente debe tener el mapa conceptual, y más ejemplos de estructura del mapa conceptual. Y aquí está el ejemplo que les traje también de cómo debe quedar estructurado este mapa conceptual. Pues las características solamente el mapa conceptual va a tener son las características de cada teoría, no va a tener más nada. Así como está acá, que se lo desarrollé y les puse las características de la teoría científica, y el resto, pues obviamente, pues de desarrollar, de realizar un modo de ejemplo. Una actividad que muy interesante, muy bonita. Póngale mucho amor, póngale mucho sentimiento y verá que le queda excelente. Bueno, muchas gracias por su atención y éxitos y triunfo en la realización de la actividad. Bendiciones.